principiante en la costura y aún no sabes realizar los básicos? Te presento la gran oportunidad de aprender. Hola, por acá te saluda Raiza Hansen, tu amiga e instructora de diseños Yolet. Con este video vamos a estar dando inicio a una secuencia de tutoriales en donde te voy a estar compartiendo cada una de mis técnicas y mis métodos que utilizo para llevar a cabo los patronajes de básicos. Básico de blusa, básico de falda, básico de manga, básico de vestido y básico de pantalón. Esta la denominaré la clase número 1, en donde voy a estar explicando cuáles son las siglas que utilizamos de medidas y cuáles son los símbolos más comunes que utilizamos en patronaje. No te lo pierdas, no te retires. Mira hasta el final para que logres aprender y así para la próxima clase dar inicio con un nuevo tema. Sin más preámbulo, demos inicio a nuestro tutorial. Estamos en la mesa de trabajo y como te dije, vamos a estar iniciando con esta parte sumamente importante antes de dar inicio con el trazo básico de blusa. Te voy a estar explicando algunas de las siglas que utilizamos para identificar algunas medidas que son importantes para la realización del patronaje. ¿Qué es el patronaje? No es más que vaciar todas las medidas que tomamos a nuestra clienta para realizar un molde básico al que posteriormente realizaremos una transformación para realizar X o Y diseño. Yo no utilizo todas las medidas que comúnmente utilizan todos porque yo particularmente tengo algunas técnicas para sacar algunas medidas, por lo tanto yo no las coloco acá. Quiero explicárselo de una vez porque luego van a decir faltó esta medida, faltó aquella, y no es que faltó, es que yo no la tomo. Te quiero explicarte mi manera de yo realizar los patrones, ¿ok? Es una manera sumamente sencilla, sumamente fácil. Vas a utilizar solamente tus medidas, unas medidas básicas, y con ellas puedes obtener otras medidas. Ok, vamos a empezar y empezamos con la primera sigla, que es la T. Esta T la utilizamos para identificar el talle. Luego te voy a estar explicando cómo se toman las medidas. En este caso voy solamente a explicarte las siglas, ¿ok? La letra H la utilizamos para identificar la medida de hombro. La letra C.C significa contorno de cintura. Son las siglas que utilizamos para identificar estas medidas. Y la CB, contorno de busto. Hay unas medidas que las tomamos por contorno, hay otras que las tomamos por largo, hay otras que se toman por ancho. ¿Ok? Entonces es muy importante diferenciar cada una de ellas colocándole delante lo que significa esa sigla. Esta es contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera. ¿Por qué contorno de cadera una C con una K? Porque contorno de cintura la tenemos C con C y no podemos colocar la C con C. Entonces yo utilizo la K, mucho tiempo tengo utilizando la K para identificar la cadera. Contorno de cadera, CK. La C con la M, contorno de manga. Independientemente dónde vaya a ser la manga, independientemente si es arriba, si es acá, es el contorno, El largo de la manga es la medida que tomamos para definir de qué largo va a ser nuestra manga. Altura de busto es una medida tan importante que la tomamos para poder colocar el punto céntrico donde irán nuestras pinzas en el trazo básico. Altura de busto. Separación de busto es una medida que tomamos de busto a busto y estas siglas son las que utilizamos para identificar esa medida. A.K. Altura de cadera. La medida que tomamos desde la cintura hasta la parte más alta de los glúteos es la altura de cadera. Ahora, aquí, L. Tiro, porque si pongo L.T, puede haber una confusión del talle. El talle es talle, no hay largo de talle, no hay ancho de talle. El talle es solamente así. Y acá
Si le pongo LT puede haber una confusión. Así que colocamos L tiro, es el largo de tiro. Sin embargo, acá quiero también hacer una aclaratoria. Yo tampoco tomo la medida de tiro, porque la medida del tiro yo la saco con la cuarta parte del contorno de cadera. Y la medida da exacta a la medida que vamos a necesitar del tiro. Sin embargo, acá la coloqué por si alguna desea tomarla de otra manera, desde la cintura hasta colocando a la clienta que se siente en un banco y tomando la medida desde la cintura hasta tocar el banco, también la puede tomar de esa manera. LB, largo de blusa. Largo de blusa. Recuerden que cuando vamos a tomar los largos, cuando se trata largo de blusa o largo del vestido, esta la vamos a tomar a partir desde la cintura. No vamos a tomar esta medida desde arriba, desde la parte más alta, acá en el cuello, como tomamos la medida del talle, sino que la vamos a tomar de la cintura para abajo. Porque si ya tú tienes acá la medida del talle, no necesitas volver a tomar ese talle para unirlo con el largo de tu blusa. Vas a colocar solamente el largo de tu blusa. LB. C.P. Este es otro contorno. El contorno de puño. Contorno de puño es acá, en el puño, acá. ¿Ok? Contorno de manga hacia arriba, para acá. Contorno de puño. LF, todas estas L significan largo. LF, largo de falda. Si yo coloco acá largo de falda, no tengo por qué colocar largo de vestido, porque el largo de mi vestido es el largo de la falda que voy a tomar desde la cintura hasta la parte de abajo. LP, largo pantalón. Largo del pantalón. Esto cuando vamos a realizar pantalones. CR, contorno de rodilla. Todas estas C y todas estas C que tenemos acá son contornos. Este contorno de rodilla. Contorno de rodilla. Contorno de bota. CB. Contorno de bota. Es la bota del pantalón en el bajo. CP, contorno de pierna, o si deseas colocar contorno de muslo. CP. Y CS, contorno de sisa. La coloqué acá de último porque es una medida que yo tampoco la utilizo. Yo no tomo medida de sisa. Mi medida de sisa yo la saco con la mitad de lo que tenemos en hombro. Y así entonces trabajamos con estas medidas, utilizando estas técnicas que poco a poco los vas a ir aprendiendo. Quiero enseñarte mi método para que veas lo fácil que te resulta para traspasar tus medidas y realizar el básico. No tienes que tomar otras medidas porque te sale con las medidas que ya tienes. Ahora vamos a ver con algunos de los símbolos que utilizamos en patronaje, que también son importantes para cuando vayamos a iniciar nuestro patronaje, ya sepamos qué significa cada una de ellas. Te voy a estar explicando solamente las más comunes, ¿ok? Las más comunes. Acá este escuadra significa que vamos a escuadrar. Supongamos, cuando vamos a escuadrar en la pinza, en una pinza lápiz, en la línea imperio, colocamos en toda la esquinita una escuadrita pequeñita. Esto significa que debemos escuadrar allí para sacar la pinza y llevarla hacia la cintura. Estas cositas que logras ver acá, estos simbolitos, acá son 3 bolitas y 3 X. De cualquier forma que logres identificarla, significa al lomo, ¿ok? Al lomo o al doblez. Utilizando al doblez o al lomo. Esta flechita que va derechita hacia arriba significa que la tela será cortada al hilo de manera recta. Donde va a ir el hilo podemos tener un patrón, y en varias partes ese patrón puede tener este símbolo de diferentes formas. ¿Por qué? Porque en una parte te va a quedar al hilo y en otra parte te puede quedar sesgada, ¿ok? O al sesgo. Entonces, esta que está inclinada significa que debe ser cortada al sesgo la pieza, y esta
que debe ser cortada al hilo. Acá tenemos este otro símbolo que es como una especie de una S consecutiva, tiene un punto al principio y un punto al final. Esto significa en nuestro patrón que vamos a fruncir en la parte donde lo coloquemos, vamos a colocar ese puntito al comienzo y al final, y esto quiere decir que vamos a fruncir en esa parte. Acá este símbolo, este otro símbolo que es una rayita y que tiene dos rayitas atravesadas, significa que va un ojal. En nuestros patrones, cuando nuestro diseño lleva botones, marcamos tanto los ojales como los botones. Los ojales los trazamos así, de esta manera, colocando esta rayita de manera horizontal y vertical, le colocamos al final dos pequeñitas. Y este otro símbolo que logras observar acá, que es un círculo con una X en el centro, significa botones, que vamos a colocar botones en esa área. Acá, este otro que está acá, donde logras ver un patrón pequeñito, significa piquetes. Esto que observas acá, estos piquetes los podemos colocar en la línea de la sisa. Esto, cuando vamos a colocar mangas, debe haber una coincidencia en estos puntos. Y vas a realizar estos piquetes en la tela o vas a marcar con algún marcador especial para tela. También podemos hacerlo en la línea de cintura. Cuando vamos a trabajar con prendas corridas, necesitamos ubicar esos puntos específicos como la cintura, la parte más alta del busto, para que pueda haber una perfección en la confección de nuestras prendas. Esta X que logras ver acá significa las veces que vamos a cortar una pieza. Si yo voy a realizar un corpiño y este corpiño yo debo colocar esta parte 2 veces, si en mi patronaje debo cortar esta pieza 2 veces, yo voy a coloco 2X. Significa que la voy a cortar 2 veces. Este otro símbolo que tenemos acá, que parecen unos audífonos, significa que vamos a cerrar, bien sea cierre de pinzas, bien sea cierre de paletón, pero significa cierre. Has podido observar que yo normalmente las utilizo en cada uno de mis patrones para indicar que debemos cerrar allí una pinza. Continuando acá con la secuencia, acá tenemos 2 líneas paralelas. Estas líneas paralelas las utilizamos mayormente lo que es en la línea de cintura para indicar que si va a haber alguna modificación en el largo del talle en tu patrón, si tienes una sola medida de patrón y vas a realizar otro, pero ese otro patrón tiene el talle un poquito más largo, vas a colocar la línea. Esa línea acá indica que va a haber una modificación en esta línea de cintura. Si va a haber un aumento de talle, ese aumento no lo vas a dar acá en el ruedo, lo debes dar acá en la línea de cintura, ¿ok? La modificación que se le va a hacer al largo de talle debe ser por la línea de cintura. Por eso entonces se coloca acá esa línea paralela. Esta tijerita es la más sencilla de conocer, porque la marcamos cuando tenemos una línea de corte. Si debemos cortar por acá, debemos cortar por allá, colocamos la tijerita en la línea y nos indica que por allí debemos cortar. Muy común esta tijerita. Acá tenemos este otro símbolo que es como 2C encontradas, una va y otra viene. Las colocamos en piezas cuando cortamos piezas que luego tenemos que unir. Entonces colocamos una de un lado y la otra del otro lado, indicando que esa pieza será unida con la otra. Te explico. Si yo en esta línea que tengo acá en el tórax, yo voy a realizar una línea de corte, yo voy a cortar, pero yo voy a marcar tanto en esta pieza como en la otra pieza, que yo debo unir esta pieza con esta pieza. Yo la voy a cortar, pero ese símbolo me va a indicar que esta pieza la voy a unir con esta, ¿ok? Ahora, este otro símbolo que tenemos acá,
parece una M, pero una M pespunteada. Esa M pespunteada me indica que yo voy a realizar una división 2 veces. Coloco en la parte donde voy a hacer esa división, coloco este símbolo pequeñito por allí que podamos observarla y me indica que 2 veces debo dividir allí esa parte. Si por el contrario la voy a dividir en 3, esto normalmente lo utilizamos en la línea de cuello. Si vamos a dividir el cuello en 3 para realizar X diseño, entonces colocamos esta misma simbología, pero le agregamos otra, es decir, que tendría 3. Cuando le observamos 3, indica que la vamos a dividir en 3. Y si tiene 2, la vamos a dividir en 2. Este otro símbolo que tenemos acá más abajo, que parece como una carretera con su señalización en la parte central y que tiene esta flechita, estos son paletones, son pliegues, y esta línea pespunteada que ves en el centro es el doblez. Por allí vamos a doblar y la flecha nos indica hacia dónde vamos a doblar ese tablón. Si esta flecha la tengo hacia acá, me indica que yo voy a voltear ese tablón hacia este lado. Si tuviese la flechita hacia el otro lado, entonces me indica que es hacia allá que yo voy a voltear ese tablón. Acá tengo este otro que también es muy común utilizarlo. Yo particularmente no lo utilizo porque no les doy aumentos a mis patrones. Eso lo dejo para colocarlo en la tela. Muchos de ustedes ya lo saben que trabajo de esa manera para no tener ningún tipo de confusión. Pero si tú decides dejar en tu patrón los aumentos de costura, los vas a realizar de esta manera. Si va a ser 1 centímetro, vas a pespuntear 1 centímetro por todo el borde de tu patrón y ya así sabrás que esa es el aumento que has dejado para costura. Acá, este triángulo que ves acá, o este ángulo, tiene un ángulo, tiene sus 2 partes y tiene la bisectriz. Esto es una pinza. Cuando realizamos este símbolo en nuestro patrón, pues significa que vamos a realizar allí una pinza. Normalmente la realizamos de otra manera, pero cuando la logres ver por allí en algún patrón, ya sabes lo que significa. Acá tenemos estas flechitas. Estas flechitas también son comunes. Cuando vamos a hacer reducción en la línea de cuello, vamos a hacer reducción en la línea caída de hombro y entramos 2 centímetros, colocamos la flechita indicando hacia dónde van a ir los 2 centímetros, porque pueden ir hacia afuera como pueden ir hacia adentro. Puede haber reducción de caída de hombro o puede haber aumento de caída de hombro. Entonces, la flechita cuando la colocamos hacia acá indica que la dirección en la que vamos a realizar el aumento o la reducción. Y de igual forma este te indica que es hacia la derecha y este te indica que es hacia la izquierda. Y la flechita que está hacia arriba indica que es hacia arriba. Si vamos a subir 2 centímetros, colocas 2 centímetros, pero no tienes necesidad de escribir, subir, vamos a subir, sino que colocas la flechita y ya la flechita te está indicando que es a subir. Y la flechita hacia abajo te indica que vamos a bajar esa cantidad de centímetros. Entonces, esta es una parte muy importante antes de dar inicio con lo que es el traspaso de medidas a nuestro patrón. Ya en el próximo video vamos a estar hablando sobre la toma de medidas, cómo se toman las medidas, que son muy importante tomar esas medidas bien para poder realizar un buen trazo básico y por ende obtener una excelente transformación. Muchísimas gracias a todos por su atención y ya sabes, si no te has suscrito todavía, suscríbete y activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones y así te avisen cuando yo suba nuevo contenido y no te lo pierdas, sino que tengas esta gran oportunidad de aprender más acerca del patronaje. Chao, nos vemos en una próxima oportunidad.